Bueno, seguramente viste el título del mensaje de hoy y el mensaje de hoy dice el principio y la gracia del perdón. Este es un tema muy importante que tanto el que está iniciando como el que ya lleva muchos años requiere o requerimos, ¿verdad? Puede ser entender, refrescar, recordar, tomar tics, ¿no? Porque muchas veces, de hecho dice la palabra, él dice que cuidemos de que lo cojo no se salga del comino. Y quizás nosotros, eso cojo puede representarnos a nosotros en el sentido de que somos pecadores, perdonados, sí, redimidos, sí, amados, sí, pero seguimos siendo pecadores. Hoy quiero decirte que perdonar es un acto de amor y quiero que hoy tu corazón esté como relajado, libre, dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Porque mira, perdonar es una decisión, es algo que tú y yo, nosotros tenemos que hacer y es una decisión que parte de la conciencia de una mente como la de Cristo. Es decir, Cristo piensa y tiene misericordia. Cristo nos enseña la fe y Cristo nos enseña la gracia. Y todo esto lo produjo Él en la cruz. Y Él nos llama a perdonar como un fruto del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento y uno de esos frutos del arrepentimiento es el perdón. Es el hecho de perdonar aparte de haber recibido el perdón de Dios. Eso no está en duda. El Señor en la cruz nos perdonó y nosotros lo que tenemos que hacer es tener la fe de recibir su perdón, porque inclusive muchas personas, a pesar de que pueden leer, saber o escuchar que Cristo nos ha perdonado, aún así nosotros tenemos que decir, Señor, yo recibo tu perdón. Porque a partir de allí es que yo voy a poder hacer lo que Él me invita a hacer. Y una de las cosas que nos invita a hacer es perdonar como un fruto, porque eso es lo que va a permitirte a ti y a mí tener una relación mejor con Dios. El perdonar nos va a permitir tener una mejor relación con Dios. Perdonar implica que tú y yo podamos inclusive cancelar las deudas que no hemos causado. Implica dar libertad inclusive al que nos ha ofendido y por ende implica otorgar libertad a nosotros mismos. Perdonar puede ser una cárcel en la cual podemos estar o una cárcel en la cual la persona que no perdona pueda permanecer. Dame un segundo porque... perdón. Una de las cosas que vamos a aprender hoy es que cuando hay perdón, hay prosperidad del alma, porque perdonar es hacer la voluntad de Dios y es agradar a Dios. Si perdonamos, nosotros podremos agradar a Dios y no solamente a nosotros mismos. Creo que nuestro objetivo es alabar a Dios, es adorarle y parte de nuestra adoración es agradarle a Él. Toda raíz del perdón o de la falta, el perdón cuando no es dado se constituye en una falta y esta falta tiene una raíz y toda raíz del perdón, para que tú lo identifiques, es la ofensa. La ofensa es lo que nos lleva a nosotros a sentir, o mejor dicho, a sufrir, ¿verdad?, la necesidad de perdonar. ¿Por qué un sufrimiento? Porque es una prueba. Dice el Señor que nosotros seremos probados y el perdón es una prueba para llevarnos a la madurez. El perdón es una prueba para ayudarnos, ¿verdad?, a tener una autoridad espiritual que si no perdonamos no la tendríamos. Vamos a identificar la raíz para no perdonar. Y eso yo quiero que tú, en la medida en que se va desarrollando el mensaje, tú seas orando la palabra que se está impartiendo esta mañana. Porque la manera de tú y yo identificar la raíz para perdonar
nos da un ejemplo en el Salmo 139, 23, 24. Porque es en el corazón donde donde Dios quiere trabajar en tu vida. Es en el corazón donde Dios quiere traer esa libertad, y la forma de identificar las cosas que tenemos como raíz, ¿verdad? Para perdonar, o la raíz donde surge el perdón, es en tu corazón. Y dice Salmo 139, 23, 24, dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. Esa es la TLA. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Yo creo que el orar este tipo de cosas va a hacer que inclusive las cosas que por alguna otra razón no hemos identificado en nuestra vida, creyendo o asumiendo que todo está bien, el único que va a poder revelar lo que está en tu corazón es el Espíritu Santo. Por eso es necesario decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Entonces, esto quiere decir que lo primero que tú y yo necesitamos para perdonar es inclinar nuestro corazón. Lo primero que necesitamos es rendir nuestra mente, rendir nuestro corazón, ¿verdad? Para que toda herida sea sanada y para que pueda venir el perdón que tú y yo requerimos para ser libres. Dice Jeremías 17:10 que nosotros tenemos que desear y dejar que Dios escudriñe nuestro corazón. Y vamos a ver por qué. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Mira, dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Este es el Señor. El Señor es el que conoce, porque solo Él, el Dios de Israel, sabe muy bien lo que pensamos y dará las consecuencias a nuestra conducta. Yo tomé la versión NBI y dice que Él da a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Además dice Proverbio 24:12, dice: pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Para Dios no hay nada oculto. El Señor nos invita a que no nos engañemos a nosotros mismos. Y yo quiero que vayas viendo la trayectoria del mensaje, porque ciertamente todas estas cosas, ¿verdad?, pueden engañarnos en algún momento de la vida y pensar que no tenemos nada que perdonar. Pero lo cierto es que aún Jesús le dijo a Pedro que era necesario lavarle sus pies, porque en el día a día nuestra alma, ¿verdad?, se puede contaminar. Y una de las cosas que contamina el alma, ¿verdad?, es no perdonar. Ahora, hay ciertos obstáculos, ¿verdad?, que van a causar la falta de perdón. Estos obstáculos, uno de ellos los podemos ver en el Salmo 19, 12, 13. Y es lo que decía hace un momento. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Imagínate lo importante y a su vez lo peligroso que es no considerar perdonar. A pesar de cualquier herida, tú dirás: bueno, pero es que yo en mi vida tengo derecho legal de no perdonar, porque yo no fui el que ofendí, yo no fui el que violé, yo no fui el que maltraté, yo no fui el que hice el daño. Pero a pesar de eso, tú y yo tenemos que recordar que hay uno que lo hizo todo por ti para perdonarte. Y si nosotros no perdonamos a pesar de tener
esa moral, porque no hicimos el maltrato, la ofensa, aún así, si no perdonamos, el no perdonar es un pecado. El no perdonar, ¿verdad?, implica que el corazón está siendo probado, y dice que cuando dice que no se enseñoreen de mí, ¿verdad? Por ejemplo, la soberbia, para que entonces yo sea íntegro y esté limpio de gran rebelión. Hay muchas cosas en la conducta del ser humano que, aunque no soy psicólogo y no pretendo dar el mensaje desde el punto de vista de una consejería, sino desde el punto de vista de principio. ¿A qué me refiero? Un principio es algo que de alguna manera tiene una causa y tiene un efecto. Y eso afecta a tu vida. Entonces, eso que estamos diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que no son ocultos. Es, por ejemplo, asuntos de nuestra manera de pensar y de vivir que se ven influenciadas por el ego, el orgullo, la altivez, inclusive un concepto de sí mismo más alto del que debemos tener. Estas son barreras que nos evitan reconocer nuestros errores y son un gran obstáculo inclusive para recibir el perdón de Dios. Nosotros no podemos ser románticos con Dios. ¿A qué me refiero? Que no podemos decir solamente papito Dios, o yo sé que tú me perdonaste si tú eres bueno. Pues sinceramente sí, Él te perdona porque Él es fiel. Mas hemos de saber que nosotros estamos llamados a una relación, y parte de nuestra relación con Dios implica obedecer lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, una de esas cosas es perdonar. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En Hebreos 10 lo podrás leer, dice que el que ya se arrepintió, el que ya conoció de Cristo, ¿verdad? Si hace de continuo o sostiene en su vida una falta, un pecado, un error, está como despreciando el sacrificio de Cristo y dice que no hay otro. Entonces, si lo hace, no habrá otro sacrificio por medio del cual podrá ser perdonado. Es decir, una vez que nosotros recibimos a Cristo, debemos considerar que su sacrificio tiene un valor, y si Él me ha perdonado y yo he recibido su perdón, ¿quién soy yo para no perdonar? Ahora, esta raíz de amargura y todo perdón o toda necesidad de perdón parte de una ofensa. Esa ofensa se manifiesta en palabras, se manifiesta en hechos, ¿verdad? Y esta ofensa es lo que es la raíz precisamente de lo que acaba en una amargura y en una aflicción del alma. La ofensa, cuando tú la tomas o cuando ocurre en tu vida y tú te empeñas en tomarla, en anclarte en ella, aunque difícil es muchas veces, ¿verdad? Esa ofensa va a desatar en la persona el enojo o la ira. Entre tanto, tú no te ocupes en soltarla, en no atesorarla como si fuera un regalo mío, 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 que aunque te cause dolor, no lo sueltas. Entonces la ofensa se convierte en enojo, en ira, y ese enojo y esa ira va a causar en tu vida resentimiento. Ese resentimiento, ¿verdad?, se va a manifestar en tu vida en desobediencia, se va a manifestar en odio, se va a manifestar en que tus palabras muchas veces van a ser de hablar mal. Va a haber sarcasmo, ironía, burla. Inclusive, el no perdonar hace que, como leíamos, haya amargura en la persona y finalmente, ¿sabes qué? Va a haber aflicción del alma, va a haber queja, va a haber dolor. Y con todo esto, pues
la frustración, las inconformidades, el pobrecito yo, porque simplemente no se quiere aceptar el perdón de Dios ni perdonar. Efesios 4:30 al 32 dice que abandonemos toda amargura, toda ira y todo enojo. Pero dice del 30 en la NBI, Efesios 4:30, 32 en la NBI dice, fíjate lo importante, tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo. Entonces, si estamos llamados a agradar a Dios, Él dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. A veces es muy fácil, a causa de la ira, del enojo, hablar mal, pensar mal, ofender. A veces es muy fácil, ¿verdad? A causa de que no estemos centrados o a causa de que todavía no hayamos perdonado, es muy fácil que nosotros ofendamos al Espíritu Santo. Pero luego dice el Señor que nos asigna una responsabilidad y es que abandonemos toda amargura, toda ira, en el versículo 31, abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todo gritos y calumnias y toda forma de malicia. Dice el 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿En quién? En Cristo. Amén. Entonces, uno de los efectos de no perdonar es que nuestra manera de pensar no cambia. O cuando no inclinamos nuestro corazón o nuestros pensamientos a un arrepentimiento que nos permita un cambio de manera de pensar, entonces no estaremos aceptando el perdón de Dios, no estaremos siendo benignos unos con otros, ni estaremos perdonándonos unos con otros, ni estaremos orando unos por otros por el bien del otro, inclusive antes que el mío. Jesús dice que perdonemos a quienes nos ofenden, que oremos por nuestros enemigos. Y esos son principios y máximas, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. No es un no pasa nada. No es un ya yo lo perdoné, porque lo que invita a Dios es que tú le digas, escudriña mi corazón, ¿verdad?, y líbrame aún del pecado que me es oculto. Es necesario porque es parte de la santidad, es parte de la pureza. Es parte de la pureza. Y aunque sientas dolor en tu corazón, sé valiente e invita al Espíritu Santo a que profundice en tu corazón. Porque ciertamente los años pueden pasar y aparentemente podemos olvidarlo, pero mejor adelántate, no sea que venga una circunstancia en tu vida y lo que esté oculto aún allí brote y se vea la raíz de amargura. Y estoy hablando que no solamente le puede pasar al que recién está llegando a Cristo o al que aún no ha aceptado a Cristo. Me puede pasar a mí. Le puede pasar a cualquiera que aún teniendo liderazgo y pastorado, ¿verdad?, pueda verse afectado por la ofensa o pueda tener aún algo que perdonar. Y solo el Señor puede mostrártelo. Y realmente Él es el que te lo va a mostrar. Dice la palabra que podemos tener fe, podemos hacer buenas obras, pero si no perdonamos, vamos a tener obstáculos. Esos obstáculos vamos a ver en qué se traducen. Se pueden traducir en falta de prosperidad, no solamente en amargura, en enojo, sino que se puede traducir esos obstáculos y las consecuencias de la falta de perdón en ceguera espiritual, en que aparentemente habiendo conocido a Dios, venga una ceguera y no nos acordemos de esos principios para ponerlos en obra, en práctica, que el corazón se endurezca y se aleje de Dios. Viene la condenación porque la falta de perdón es porque hay una incredulidad que no te deja perdonar, porque aún perdonar requiere fe, porque cuando yo perdono al que me ofendió sin yo haberlo ofendido y siento que tengo derecho a no perdonarlo porque no fui yo, entonces la incredulidad obstaculiza tu posibilidad de perdonar, porque tú dices, si yo lo perdono, entonces tú lo que estás anhelando es justicia, pero tienes que tener fe de saber que si tú perdonas, Dios te va a perdonar
y Él es el que te va a hacer justicia. Y además, el no perdonar, quiero que sepas que se constituye en un pecado intencional. Se constituye, quieras o no, para los principios del reino de Dios, en un pecado intencional. Es decir, el negarte a perdonar es quedarte en un permanente error voluntario. Y si no perdonas, ese error voluntario es pecado, porque pecado es no dar en el blanco, es errar, cometer un error y volverlo a cometer. Entonces, quiero decirte que si tú me dices, bueno, ¿cómo perdono? Deja morir la ofensa. Deja morir la ofensa. Dice la palabra que dejemos morir en nosotros toda obra de la carne. Deja morir la ofensa. Deja morir aquello que te hizo daño. Y quítale derecho sobre tu vida para que tengas libertad. Déjalo morir. Abandónalo. Deja morir la ofensa. No la atesores, no la tomes. No te quedes en el pobrecito yo, porque ese pobrecito yo lo que hace es que te mantiene en una prisión atado a esa ofensa. La falta de perdón hace que tu corazón se enferme y es como si vivieras con grilletes, arrastrando, y realmente el único que tiene el poder en sí mismo eres tú para tener esa libertad. Nadie más va a poder confesar por ti, y aunque podemos interceder unos por otros y el Señor puede hacer su obra y estamos llamados a interceder, nadie más va a poder valorar la libertad del perdón sino tú mismo. Hay una historia en la palabra en Mateo 18, 23 al 35, no la vamos a colocar, que habla de un rey que invitó a un consiervo o a un siervo a hacer cuentas. Este hombre le debía muchísimo dinero a ese rey y lo que hizo fue se postró, suplicó, el rey lo perdonó, ¿verdad? Y le dijo, yo te voy a pagar todo. El rey le dijo, bueno, se movió a misericordia el corazón del rey, le soltó y le perdonó la deuda. Acabo de decir al inicio que todos somos pecadores. Nosotros también tenemos muchas deudas que pagar. Más adelante vamos a ver el valor de el hecho de cuánto se nos ha perdonado. Entonces, a este hombre se le perdonó una deuda grandísima. ¿Pero qué hizo? Luego salió, vio a un consiervo que le debía 1000 veces menos. Este consiervo le dijo, no tengo para pagarte, ten misericordia de mí. Y aunque teniendo misericordia le hubiese podido pagar la deuda mucho más rápido que lo que él le hubiese podido pagar la deuda al rey, no tuvo misericordia. ¿Qué pasó? Se enteró el rey y le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debemos nosotros perdonar al que Dios ha perdonado? Porque déjame decirte que Dios perdona al asesino, al violador, al ofensor, a todos. Él lo perdona. Todo lo que esté después de eso es un asunto personal de cada quien. Pero ¿no debemos nosotros perdonar al que Dios ya ha perdonado? ¿No quisiéramos nosotros también recibir el perdón y la misericordia de Dios? ¿Y por qué no darla a otro o no dar a otro lo que ya nosotros hemos recibido? Entonces, definitivamente dice el Señor en el versículo 35, Sergio, Mateo 18, 35. Y este es un principio espiritual, ¿eh? Mateo 18, 35 en la NBI o RBR 60, la que tengas. Dice, entonces dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos.
Ese es el 34, por favor. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quiero decirte que esto no es condenación ni legalismo. Este es un principio espiritual. No para que tengas miedo, sino para que seamos conscientes de la importancia del perdón. Ok. Amén. Entonces, ¿qué son los verdugos? ¿Por qué muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué están ocurriendo? ¿O por qué estamos esperando esa bendición que no llega y no llega? Puede ser porque tenemos algo que perdonar. ¿Por qué nuestra vida no ha cambiado después de tantos años si estamos deseando, esperando, orando, ayunando por ese perdón? Podemos estar haciendo muchas cosas, pero hay un principio espiritual y es el perdón. Entonces tenemos que cuidarnos de perdonar, porque si no perdonamos, entonces los verdugos se pueden constituir en problemas, calamidades, pérdidas, falta de prosperidad, etcétera. Mira, dice la palabra que Pablo a la iglesia de Corintios le dijo: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. Fíjate la importancia del perdón, y por eso es que titulé a este mensaje el principio. Son principios espirituales, son leyes espirituales. Perdonar o no perdonar no le da derecho a Satanás sobre tu vida. Y si no perdonas, entonces dice la palabra que tenemos que perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros. Puede pasar que, es que aún siendo cristianos, nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero la falta de perdón trae consecuencias. Y una de esas consecuencias es que el enemigo nos va a tener como un derecho de oprimirnos, de afectar nuestra vida. Entonces tenemos que quitarle ese derecho. ¿Y cómo se lo quitas? Perdonando. Así de sencillo. Entonces, dice, mira, que cuando estemos orando, si tenemos algo en contra de alguien, que lo perdonemos. El que no perdona no puede retener lo que Dios quiere darle, ni disfrutar lo que ha logrado con sus propias fuerzas. Inclusive hay gente que ha logrado muchas cosas con sus propias fuerzas, pero aún así termina sufriendo. Hay calamidades, hay enfermedades, hay dolor. La falta de perdón bloquea la posibilidad de que Dios te haga justicia. A eso se refiere cuando Él dice: si tú no perdonas, yo no te perdono, dice el Señor. ¿A qué se traduce eso? Que no habrá justicia para tu vida. Él ya te perdonó en la cruz, eso es indudable. Y Él es fiel. Pero en el día a día, el hecho de que Él dice, te invita y te dice: oye, te exhorto a que perdones, porque si tú no perdonas, yo me voy a ver imposibilitado en hacerte justicia. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, le estás dando un derecho legal al enemigo de tu vida, que es mi enemigo, y como yo soy fiel y yo soy justo, entonces yo no puedo violar mis principios, y por ende, entonces no te voy a poder perdonar. Y no perdonarte significa que no vas a recibir mi justicia, no vas a recibir mi bendición. Te va a costar. Ahora, ¿qué refleja a alguien que no perdona? Perdón, ¿qué refleja a alguien que perdona? Refleja mansedumbre, misericordia y paz. Y eso es ser bienaventurado. Si tú quieres ser bienaventurado, perdona. Dice, otra de las cosas que refleja una persona que perdona es la paciencia. Porque dice el Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y esas 70 veces 7, si tú las divides entre las 24 horas del día, pueden ser muchas veces en una hora. Siempre. Amén. Entonces, bendiciones de perdonar para ir finalizando. La bendición es de perdonar. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de perdón.
Hoy es un día donde aunque tú no creas que tienes algo que perdonar, porque ya lo has perdonado todo y a todos, hoy igual vas a abrir tu boca y vas a proclamar perdón. Vas a confesar perdón. Vas a declarar perdón. La persona que perdona es libre de ataduras y, ¿sabes qué? Corta toda posibilidad que se siga reproduciendo la ofensa. Porque si tú perdonas, entonces de tu boca no se reproducirá la ofensa. De tu boca o de ti no se reproducirá la herida, no se reproducirá la amargura, no se reproducirá el enojo. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aun si tú perdonas, tú vas a recibir honra. Por eso es que aunque sea tan difícil y haya sido víctima de ofensa, considera la verdad y cree que si tú perdonas, lo que va a venir a ti es honra y tú serás levantado. Tú serás levantado. Entonces, otra bendición de perdonar dice que el que mucho ha pecado, dice que a quien poco se le perdona, poco ama. Podríamos decir, el que no perdona, poco ama. Y el principio de nuestra relación con Dios es aquel que es amor. Y si Dios es amor y Dios está en nosotros, una acción amatoria es perdonar. Una acción del amor es perdonar. Dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Una bendición de perdonar es inclusive recibir sanidad. La confesión de las ofensas y el perdonaos unos a otros puede traer sanidad y eso hará, dice Santiago 5:16, que tu oración sea eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, pero ayuno mientras oro y hago muchas cosas, pero ten en cuenta que el perdón es parte de tu victoria. El perdón es parte de tu victoria, de tu sanidad, de tu prosperidad, la prosperidad de tu alma. Eso es parte de tu victoria. Y eso lo vemos en Santiago, ¿verdad? Santiago 5:16. Finalmente, Carlitos, finalmente, si perdono, también recibiré perdón, tendré paz, tendré reconciliación, armonía y maduraré, no solamente emocionalmente, sino espiritualmente y tendremos salud emocional. Tendremos salud emocional. El Señor dice que Él ha empezado una buena obra en nosotros y la va perfeccionando. Pero tú eres parte de esa obra. La disposición de tu corazón y la decisión de obedecer los principios de Dios será parte del triunfo y de la victoria de tu crecimiento, de tu madurez. Amén. Finalmente dice, Lucas 6:36-37 dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Entonces, ya que hemos sido perdonados por gracia, ¿qué mejor manera de demostrar lo que has recibido? Si lo que has recibido de Dios, ¿qué mejor manera de demostrar lo que has recibido? Si has recibido perdón, da perdón, perdona. Si lo que has recibido de Dios lo manifiestas, entonces estarás mostrando fruto de arrepentimiento y amor de Dios. Ponte de pie, por favor. Porque este mes empiezan unas fechas muy bonitas, unas fechas muy hermosas, una temporada muy bonita, ¿no? Pero la idea también de esta enseñanza de hoy es que tú pongas en práctica esto, que te ocupes en hacerlo, y yo le pido a los intercesores que me ayuden en este momento porque vamos a orar.
Y si tú quieres moverte de tu lugar, pasar aquí al frente y perdonar, manifestar tu perdón, porque dice la palabra que así como nosotros le confesamos delante de los hombres, si le confesamos delante de los hombres, nosotros seremos vistos por Dios, ¿verdad? Si le confesamos delante de los hombres. Dios quiere ver tu arrepentimiento. Dios quiere escudriñar tu corazón y quiere que tú te dispongas en esta hora. Este es el momento del Espíritu Santo. Este es el momento de que tú cierres tus ojos allí donde estás y le digas: Espíritu Santo, escudriña mi corazón, mira lo que haya en mí que no te agrade. Quebranta mi corazón en este momento, Espíritu Santo, para que yo pueda recibir la revelación del perdón, el amor y la gracia del perdón, la paz y las bendiciones que tú traerás a mi vida por yo perdonar. Señor Jesús, yo decido hoy perdonar. Yo levanto mis manos hacia ti, rendido, sabiendo que tú me has perdonado. Yo creo en tu perdón. Yo creo en tu sacrificio, porque tú viniste para entregar tu vida y ponerla por mí, para que yo recibiera perdón de todos mis pecados. Proclamo y declaro el poder de tu sangre en esta hora, porque tu sangre me limpia de todo pecado y tu sangre me purificará y me preparará para perdonar. Hoy, en el nombre de Jesús, yo perdono a todo el que me ha ofendido. Yo perdono a todo. Decláralo en el nombre de Jesús. Decláralo, que Dios lo pueda escuchar como una voz que se escucha en los cielos. Una voz que trasciende y sale del corazón y se escucha en los oídos, en el nombre de Jesús. Confieso en el nombre de Jesús, Padre, que perdono a todas las personas que me han ofendido, y te pido perdón, Padre, por todos a los que yo he ofendido. Te pido, Padre, que por tu gracia tú prepares mi vida y me des la gracia de perdonar y el entendimiento de hacerlo. La oportunidad, Padre, preséntame delante de mí la oportunidad de perdonar al que debo perdonar, para que tu gloria sea manifestada, para que tu amor sea derramado en los corazones, para que tu paz guarde nuestra mente y nuestro corazón, para que tú, Espíritu Santo, seas ayudando a mi corazón a madurar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús.
es aquí donde 2 o más están reunidos en el nombre, que es nombre sobre todo nombre. Hoy estamos soltando. Perdonar es soltar, es dejar a los pies de Jesús todo aquello que te ha causado daño. Y hoy el Espíritu Santo está llevándote a soltar todo aquello que te ha causado daño, que te ha lastimado, queriendo, sin querer, todo en donde tú te has sentido ofendido, como nos decía Pedro hoy en esta enseñanza poderosa, porque el Señor quiere que tengas libertad y no solamente que perdones, sino que recibas el perdón de Dios, que recibas el perdón y la gracia del perdón, y que hoy tú también puedas sentirte perdonado, porque hoy no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Acuérdate que hoy hay una nueva misericordia y hoy estás poniéndote a cuentas, porque el Espíritu Santo está ahí recordándote a qué persona, a quién, a veces desde la niñez tenemos ahí un recuerdo feo, y hoy es tiempo de soltar, de poner ahí en la cruz esa falta de perdón, esa ofensa. Dile: Señor, estoy soltando la ofensa, estoy soltando la herida, lo que me hacía daño, aquella persona que ni siquiera podría nombrar con mi boca, aquella persona que no podía verle a los ojos. Hoy, Espíritu Santo, estoy perdonando a los míos, porque muchas veces los más cercanos son los que trajeron herida. Estoy perdonando a aquel hombre que me dañó. Estoy perdonando a aquella persona que abusó de mí o a aquella persona que me lastimó. Estoy perdonando hoy, Espíritu Santo, a aquellos que tú traes a mi memoria para soltar, para dejar ahí toda carga, todo lo que por años ha estado sobre mis espaldas, y me perdono a mí mismo, porque Dios me perdonó. Porque muchas veces tus errores, tus fallas, todo lo que a veces las decisiones contrarias a la voluntad de Dios te han metido, como decía Pedro, en condenación y en falta de libertad, y no has podido perdonarte por esas decisiones que llegaste a tomar y que causaron un daño en tu casa, en tu familia. Hoy recibe el perdón de Dios. Levanta tus manos si tú alguna vez te habías sentido así, diciendo: la regué, fallé, me equivoqué. Es importante reconocer para nuestra libertad. Y Señor, hemos cometido pecado, hemos fallado. La palabra pecado es fallar, cometer, desviarnos del propósito. Hemos cometido falla, nos hemos equivocado. A veces hemos deshonrado, joven, a papá y a mamá. A lo mejor hemos causado daño en su corazón. Hoy dile: Señor, perdóname por actitudes aún violentas, por mi corazón, Señor, por la rebelión, por la falta, Señor, aún de sujeción. Perdóname si a mi esposo lo he lastimado, si he lastimado a mis hijos. Perdóname. Hoy esta libertad está trayendo no solamente el perdón, sino la restauración a tu corazón, la restauración en tus relaciones, la restauración en casa, la restauración a tus finanzas, la restauración en nuestra salud, la restauración en todas las áreas de nuestra vida, porque el perdón trae libertad y restaura. Dios hace todas las cosas nuevas. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Dios está guardando tu corazón y el fruto de tu carácter. Estarás viendo la misericordia, la templanza, la paciencia y la paz en medio de tu casa, en medio de tu corazón y en tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. El abrazo de Dios está ahí. Abraza a tu familia bien fuerte. Hoy dale un abrazo a tu familia. Ahí, si tú sientes que a alguien tienes que abrazar, tú dile: hermano, hermana, te amo, te amo. Abraza a tu familia, porque el perdón restaura a la familia, restaura el matrimonio, restaura el corazón de los hijos, restaura y trae unidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.